Se encuentra con nosotros Marita Monserrate Vite, desde Ecuador. Aquí en México, ella representa la empresa Descretin Ecuador y hablaremos sobre el siguiente tema: maximizando la producción, éxito a través de mejora continua en el cultivo de camarón. Antes de comenzar, Marita, vamos a dar una breve reseña sobre tu trayectoria. Es bióloga de formación con una maestría en acuicultura marina, con 25 años de experiencia en la producción acuícola en camarones y peces. Participante en curso avanzado de alimento y alimentación de nuevas técnicas en acuacultura en la Universidad de Zaragoza. Marita cuenta con formación en liderazgo y desarrollo de equipos, además de un diplomado en alta dirección y gobierno corporativo para mujeres. Ha sido conferencista en diversos congresos en Latinoamérica. Ha contribuido en diversas publicaciones en revistas de acuacultura como CNA y Panorama Acuícola. Cuenta con experiencia en el desarrollo de protocolos de manejo de producción acuícola. Fue asesora de sanidad acuícola en fincas de cultivo de tilapia en Centroamérica. Tiene experiencia como docente y actualmente se desempeña como directora de innovación de Descretin Ecuador. Marita, adelante, bienvenida a México. Gracias por acompañarnos aquí en Conagua. Muchas gracias, gracias por la presentación. Definitivamente agradecer principalmente a todo el equipo organizador de esta Conagua 2025, definitivamente una organización espectacular. Veo que hay mucho trabajo dentro y también las charlas técnicas de muy alto nivel. Y también agradecer a la presencia de ustedes que nos están acompañando en esta charla. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar algo muy importante acerca de cómo maximizar la producción. Ahora reflexionaba en la primera conferencia cómo buscamos maximizar nuestra producción en poca área de tierra, poca área de desarrollo como tal. Y sin embargo, el objetivo de mi charla involucra cómo generar una mejora continua a través del cultivo de camarón con el único objetivo de maximizar la producción. Lo más importante es determinar cuáles son los factores claves que tenemos que considerar en nuestro manejo de producción para alcanzar esa maximización en la producción del camarón. Bueno, y antes que todo un pequeño antecedente de cómo viene evolucionando. Deje ver si funciona, sí está funcionando el cursor. Antecedentes, ¿cuáles son los desafíos actuales que la industria a nivel global está amenazada actualmente? Y determinar cuáles son los factores claves del cultivo que nosotros podemos considerar. Definitivamente, como podemos ver, el crecimiento en la industria global, no estoy hablando por región, ha tenido un incremento muy importante en los últimos 6 años, desde el 2019 hasta el 2024, teniendo un crecimiento por medio de 16% anual. Eso es interesante, eso tiene algunas consideraciones que involucran un desafío en cada región, en cada producción y en cada técnico que está delante de una finca de producción de camarón. Sin embargo, se prevé que para el 2025 globalmente podamos tener más o menos entre un 4 y un 7% de incremento en la producción mundial. Es decir, vamos a tener mucho camarón, pero sin embargo la demanda aún no está satisfecha. O sea, hay un mercado azul, como definimos, en las cuales podemos seguir creciendo en la producción del camarón. Pero ¿qué pasa a nivel de región? Ese es un split más o menos, cómo ha venido el comportamiento desde el 2018 hasta el 2025 en todas las áreas de crecimiento. Como pueden ver, en India, muy estable, incluso hay un crecimiento importante de la producción del Litopedeo hanamei. En el caso de Asia, hay un incremento importante en el 2023, pero más bien empujado por la producción de China, porque ustedes saben que en Indonesia, Vietnam, incluso en Tailandia está muy estática la producción, pero sin embargo Latinoamérica es, digamos, el que comanda el crecimiento de la producción a nivel mundial, principalmente por Ecuador, con un crecimiento importante, México, que también en los últimos 2 años ha venido creciendo de una forma sostenida, poco a poco, pero sin embargo se ve un crecimiento muy importante, y definitivamente Brasil, que son los 3 principales productores que vienen haciendo un trabajo de manera organizada, con tecnologías para poder tener este crecimiento.
Cuando nos ven afuera dicen Latinoamérica crece, pero sin embargo atrás de ese crecimiento vienen otras cosas más, que año a año nosotros los estamos complementando. Y principalmente este crecimiento viene por todo unos años de continuo manejo de cambios, principalmente en mejoras, que a veces contemplan muchos desafíos, como lo que vimos en la mañana, de cómo es la adaptación de los cambios en tecnología, los cambios de nuevos manejos en la producción. Y principalmente ha venido con cambios con ambiente. Entender efectivamente en el centro de producción cómo yo voy a manejar mi camaronera, cuáles son las amenazas a nivel de ambiente, salinidad, temperatura y cómo yo puedo adaptar esas condiciones para tener el mejor desempeño. Segundo, no solamente el manejo, sino el expertise técnico. Es decir, cómo vamos a mejorar tanto con la aireación, con la alimentación automática, también con la cantidad de agua que necesita mi medio, la genética. La genética ha sido siempre un factor importante, incluso de mucho debate, en las cuales es solo la genética, es la nutrición, el manejo, en la cual me permite tener un mayor crecimiento o una mejor productividad en mi finca de producción. Y finalmente algo muy importante que es la nutrición. Actualmente se viene desarrollando por los últimos 10 años una nutrición más adecuada, acorde a las condiciones del medio. Digamos, limitantes de temperatura, condiciones de alta salinidad y también condiciones de temperaturas bajas y altas que estimulan a una mejor nutrición más balanceada. Unos alimentos mucho más digestibles y acordes a la tecnología que la industria nos está demandando. Las empresas de alimento balanceado también tienen que ir acorde a la tecnología que está demandando el mercado. Entonces, hay 4, digamos, ambientes en los cuales se ha hecho muchos esfuerzos para mantener o incrementar la productividad. Aquí tengo un recuadro interesante en las cuales cuál es el aporte en términos de sobrevivencia y crecimiento cuando cambia netamente el manejo. No solamente es genética, sino el manejo per se que abarca todas esas mejoras. En supervivencia y crecimiento que puede llegar incluso a un 30%. O sea, suenan números interesantes, pero sin embargo hay un crecimiento atrás de eso. Bueno, y como vemos de estos cambios también y qué es lo que ha suscitado esa respuesta, aquí hay un gráfico muy importante que detona el manejo, cómo ha influenciado en la forma de crecimiento del camarón. Por ejemplo, aquí tenemos 3 pruebas importantes que es la base de cómo cambió la forma de alimentar al camarón. Podemos ver que cuando nosotros alimentamos una vez al día o 2 veces al día, teníamos los 15 gramos, pero en un promedio de 110 a 120 días de producción. Pero sin embargo, cuando ya comenzamos a darle forma a una alimentación en lo que demanda el camarón, una alimentación de producción, efectivamente el mejor impulso fue la reducción en los días de ciclo de producción. Es decir, el mismo peso en una menor número de días. Y eso se expresa en un cuadro muy importante que hice desde el 2014 hasta el 2024. Aún no está el corte del 2025, en la cual podemos ver el corte a partir del 2018, en las cuales la tecnificación comenzó a trabajarse tanto en México, en Ecuador notablemente, el incremento en la tasa de crecimiento, esto es gramos por día. Y podemos ver que desde el 2018 hasta el 2024 tuvimos un incremento, dobló el crecimiento de 0.20 a 0.40 y se espera que este año sea de esa forma. O sea, sí estamos viendo un diferencial importante por el tipo de manejo. Y también la aireación, acompañada con la alimentación automática, es discutir aumento de biomasa, cuánto capacidad de carga va a resistir mi piscina y cuánto de aireación va a necesitar mi estanque. Entonces, son factores importantes en las cuales podemos determinar por qué esa respuesta al alto crecimiento en Latinoamérica, que se ve con un incremento importante, que afuera en Asia nos discuten qué están haciendo. Entonces, esa es la respuesta netamente a lo que está pasando en la producción del camarón. Pero sin embargo, hay desafíos, como en todos lados, y aquí me tomé una publicación del Banco Rabobank, en las cuales indica, se hizo una encuesta en el 2023 y la expusieron en el 2024, cuáles eran las 10 principales desafíos que tenía un productor de camaroneras, dentro de las cuales podemos ver que el precio del mercado es el primero que le preocupa a todo productor. ¿Cuánto voy a vender después de mi cosecha? Es la primera
y creo que ya en las 3 últimas encuestas que se ha determinado es el top. Segundo, ¿cómo manejo mi costo de alimentación? Tercero, acceso al mercado. Poco a poco, no sé si alguien estuvo en las charlas de Rubio y también de DER, en las cuales establecían dónde se está vendiendo el camarón. Cuarto, prevención de enfermedades, calidad de reproductores, y luego viene otro eslabón de quinto que está con qué tanto el consumidor acepta, acceso al crédito, que es muy importante también, barreras internacionales con respecto a la exportación y otros costos relacionados con el sueldo, salarios y también, los costos del kilovatio hora. Entonces son algunos desafíos y son los principales, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa ya netamente con el precio del camarón? Aquí hay un cuadro muy importante relacionado con el descenso de buenos precios. En el 2014 se tenía unos precios interesantes por libra vendida. Aquí hice el split en el precio de venta de la empacadora y precio del productor. Definitivamente eso es una preocupación constante. Ha declinado constantemente el precio del camarón. Digamos que en el 2020, que fue el efecto COVID, fue el momento en los cuales los precios, tanto para el productor y como la exportación, cayeron notablemente. Tuvimos una mejoría en el 2021, 2022 y lamentablemente 2023, 2024 comenzaron a caer. 2025 ha recuperado. Pienso que la gente está más conforme con cómo ha vendido, pero sin embargo, ese es un detonante principal de los desafíos que puede tener un productor de camarón. El tercer desafío que en la mañana también lo discutimos en la conferencia es acerca de los costos de producción. Acuérdense que está dividido en 2 partes importantes, costos directos y costos indirectos. Los directos relacionados netamente a la producción, larva, alimento y la producción netamente, y los costos indirectos con la operatividad. Eso no cambia. Entonces, ¿cuál es el efecto netamente a cómo va aumentando mi desafío en respecto? Y el factor clave es el factor de conversión, en las cuales podemos ver que a medida que aumenta mi factor de conversión, lógicamente tu costo de venta, tu costo de producción de libra o de kilo producido va a ser mucho más alto. Sin embargo, en los últimos años nosotros estamos trabajando con un índice de eficiencia productiva que no solo contempla el factor de conversión, porque el factor de conversión es una respuesta de supervivencia y crecimiento, es otra cosa. Entonces se está trabajando por un índice de eficiencia que está relacionado con el costo de kilo o libra de producción. Y efectivamente que a medida que aumenta tu índice de producción, tu costo, el índice de eficiencia productiva, tu costo disminuye. ¿Qué variables contempla este índice de eficiencia de producción? Supervivencia, crecimiento y factor de conversión. Son las 3 variables importantes. Solo es un índice en las cuales te expresa qué tan buena está tu producción y sobre todo te da una explicación de cómo va variando tu costo productivo. Y puede dar una explicación a corto plazo de cómo va efectivamente moviendo tu producción ciclo a ciclo, año a año e inclusive entre zonas de producción. Otros desafíos importantes son definitivamente los sanitarios, que también vimos en la encuesta que presentó el banco. Definitivamente, principalmente las bacterias están en todo el ciclo de producción, virus, parásitos, y aunque no lo crean es el buen y el mal manejo, que definitivamente los técnicos que estamos en finca a veces no lo hacemos tan bien. Y eso implica mucho en las tomas de decisiones y en la supervivencia como respuesta. Aquí hay un ejemplo importante de cómo el manejo también determina unas mejoras en supervivencia. Cuando hacemos un manejo al voleo, por lo general podemos tener un 59% de supervivencia, pero sin embargo cuando mejoramos la alimentación, ya sea cronograma y sónico, ustedes pueden ver que los rendimientos en términos de supervivencia mejoran. Eso está relacionado netamente con lo que hacemos en nuestra finca y nuestro manejo. Entonces, como consecuencia, podemos ver mayor cantidad de lípidos, menores atrofias en túbulos y sobre todo menor concentración bacteriana que está influyendo en este índice importante que es la supervivencia. Sanidad, relación con supervivencia. ¿Y cuál es el desafío que principalmente ya al final del ciclo tenemos que tener pendiente? La eficiencia productiva, maximizar la rentabilidad. Eso se le expresa por dólares hectárea día, dólares hectárea ciclo
e incluso cuál es tu costo de kilo producido por año. Entonces son estos principales desafíos que día a día el productor tiene y sin embargo a partir de eso podemos decir cómo mejoramos netamente en términos de producción. Entonces, para complementar esta parte de maximizar, creo que hace unos 5 años, factores claves del cultivo siempre veíamos el manejo, la salud, la genética. Ahora, sin embargo, comenzamos mucho a trabajar en la tecnología, que mueve un factor clave en la producción y muy importante, pero a veces lo dejamos siempre al último, las personas. Yo creo que para mí son las 5 claves importantes en las cuales juegan un papel importante en la mesa de ajedrez de una producción de camaronera. Manejo, salud, genética, ahora la tecnología y no solamente quiero expresarme de alimentación automática y finalmente las personas. ¿Cómo estamos nosotros trabajando con nuestros colaboradores? Eso data algo muy importante con respecto a nuestra producción. Bueno, factores claves en el manejo, la triada siempre con respecto a la calidad de agua, físicos, temperatura, salinidad que condicionan tu ambiente. Segundo, químicos, oxígeno, pH, nitrógeno, alcalinidad y biológicos. ¿Cómo está directamente esto relacionado con plancton, bacterias y lógicamente las condiciones de tus camarones que influye netamente en la turbidez? Estos son los primeros pasos en los cuales creo que hemos avanzado muchísimo en relación a este factor clave de manejo. Luego de eso tenemos otras partes del ingreso a la larva. Ya digamos netamente lo que vamos a hacer en el día a día con la producción. Las precrías, el engorde y netamente de estos 3 factores, ¿cuáles son los controles claves que tenemos que trabajar para mejorar los términos de producción? Y aquí, perdón, en el manejo de precrías, puntos importantes, tenemos la selección, cómo calificamos una larva. En la mañana también muchas personas decían, ¿qué tan coeficiente de variación tengo con mi larva que voy a ingresar ya sea a mi piscina directo o si no a mis nurseries o mis adaptaciones? Eso es un poco importante. ¿Qué tan selectivo estamos en relación a la calidad de larvaria? Tercero, control de precrías, la preparación, las siembras, control y manejo de probióticos o no. La alimentación, estoy trabajando con una buena tabla de alimentación relacionada con precrías y el peso de cosecha que también en cierta forma tiene un diferencial importante en el segundo ciclo de producción. Y es aquí, por ejemplo, en esta tabla, estos son datos de muchos cosechas de precrías, eso es el peso de cosecha y cómo el peso de cosecha interfiere en los primeros 30 días, pero ya en el engorde. Y es así que nosotros hemos visto que, por ejemplo, cuando personas cosechan entre punto 2 a punto 4, no hay diferencia en los primeros 30 días en el engorde. No tienes que ir a 5 días más, sino que estabilizar ese peso. ¿Qué pasa cuando cosechas un animal entre punto 5 a punto 8? No hay diferencia en los primeros 30 días. Pero sin embargo, cuando ya vas de 1 gramo a 1.5 ya hay una diferencia relativa. Nuestra recomendación siempre es cosechar entre punto 6 a punto 7 la precría, en el caso modelo de Ecuador. Porque como ustedes ven, no hay una diferencia. ¿Qué sucede cuando pasa más de tiempo? Problemas sanitarios, white spot, bacterianos e incluso el costo de juvenil es mucho más grande. Entonces son esas datas que se está tratando de relacionar para ver cuál es la recomendación y factores en los cuales ustedes pueden mejorar netamente el manejo de las precrías. ¿Y por qué no la alimentación? Es otro factor importante. Hay algunos que trabajan mucho con kilos cada 100.000, kilos cada 100.000 o directamente trabajan de esta forma. Aumentan los días en las precrías y van alimentando de una forma lineal, sin importar el crecimiento porque hacen el último peso previo a la transferencia. Entonces, una de las recomendaciones importantes es un poco tedioso, como yo le digo, es hacer controles de tu calidad de tu juvenil, haciendo el tema de chequeos con charolas o con platos testigos, en las cuales se puede adicionar un 2% de la ración diaria y determinas qué tanto hay, si sobra, ha consumido el 100%. En esta forma ustedes pueden manejar
aumentan o disminuyen la cantidad de alimento diario. Y finalmente, en las orillas se puede hacer un arrastre para ver cómo está la condición del suelo. Porque a la larga, a veces uno piensa que no hay mucha biomasa, pero la cantidad de animales por espacio es mucho más grande y la afectación es mucho mayor en relación a una piscina de engorde. Bueno, estas son las herramientas en finca que nosotros podemos dar en orden, ¿no? Ambientales, como ya determinamos, genética, salud, nutrición y finalmente el manejo, que a la larga es lo que año a año estamos perfeccionando. Yo creo que es una curva de aprendizaje que nunca vamos a terminar porque el manejo es esencial para este tipo de producción. ¿Qué recomendaciones finales con respecto a finca? Tenemos calidad de la poslarva, hacer un análisis. Siempre es muy importante trabajar con animales que tengan menos presencia de bacterias, presencia de virus, que tengan los 3 virus negativos. Un programa de vigilancia y monitoreo sanitario es relativamente importante. ¿Por qué relativamente importante? Porque a veces también tenemos la ayuda de los asesores, de las otras de marcas que nos proveen. Entonces también es una forma parte de ir mejorando el sistema. Pero si la granja tiene posibilidades de incluir un laboratorio, es muy importante el trabajo con el programa de vigilancia y hacer patologías en fresco. Alimentos y aditivos eficientes. Aditivos hay muchos, pero sin embargo es importante que se den el tiempo de seleccionar, analizar, probar y de una vez ya tenerlo como un manejo a largo uso, los aditivos eficientes que pueden mejorar las condiciones en su producción. Respecto a la sanidad, aquí hice un resumen importante, bueno, no en resumen, sino una parte de todas las partes, la fase de producción del camarón, desde reproductor, maternidad, precría, engorde, en las cuales la principal amenaza son virus, bacterias y parásitos que habíamos mencionado, pero sin embargo, ¿qué quiero observar en cada fase? En el caso de virus, en todos los estadios de producción, definitivamente. Bacterias, los que más son principales, vibrios, MS, que es muy importante, pseudomonas, y también ya en piscinas de estanque se ve mucha presencia de pseudomonas, vibrios y NHP también, tipo de riquecias. Con respecto a parásitos, principalmente en reproductores y maternidades, ectoparásitos, y en estanques sí hay que diferenciarlos con endo y ectoparásitos que pueden ser una amenaza en el sistema de producción. Estos son los controles. Es muy importante hacer, cuando ustedes hacen el monitoreo en peso, ver efectivamente si tienen un problema de brancas sucias. A veces decimos no, solamente sólidos en suspensión, sin embargo, cuando hacemos un análisis ya podemos tener que tenemos una comunidad de ectoparásitos dentro de nuestra producción. Igualmente los endoparásitos, a veces podemos tener este tipo de situación. Coincidimos, no sirve la dieta, hay un mal manejo en la alimentación, pero sin embargo puede ser que el problema radique en los ectoparásitos, que definitivamente se involucran un deterioro en el crecimiento o el crecimiento de la semana a través de este tipo de ectoparásitos. A nivel de bacterias, en el campo podemos solamente a veces observar animales flotando, coloración diferente. En la mayoría de los casos puede ser por un desbalance nutricional con túbulos vacíos, pero en muchas ocasiones ya podemos presentar estos escenarios, ¿no? Túbulos vacíos, deformes, inclusive una gran cantidad de necrosis que puede afectar la producción y por consiguiente la mortalidad. Entonces una de las recomendaciones es poder hacer PCR y también cultivos en agares específicos en las cuales próximo paso se pudiera hacer una mínima resistencia bacteriana a través de escoger algunos tipos de ácidos orgánicos, aceites esenciales que también puedan mejorar las condiciones sanitarias. Otro factor clave es la genética. La genética se viene trabajando muy bien. Yo creo que con este efecto del mayor crecimiento, hace unos 5 años atrás nosotros a veces teníamos alrededor de entre 1.5 a 2 familias por año. Actualmente muchos programas genéticos ya se manejan entre 3 a 3.5 familias al año, que es muy interesante por la tasa de crecimiento que se viene presentando. Y es así que esto es lo que vimos. El
el manejo genético ha mejorado notablemente. Podemos tener estas tasas de crecimiento desde 0.41 que se estima en el 2024 y es netamente genética, nutrición y el buen manejo que se está realizando. Y el año pasado comenzamos a nosotros a analizar qué pasaba en años anteriores. Aquí podemos ver una gráfica importante que me gusta y no es solamente en el engorde que se ve esa mejora genética. Si vamos a la parte de la herbicultura, en el 2020 nosotros teníamos en PL 11-12 un animalito entre 3 a 3.5 miligramos. Actualmente ya alrededor de PL8, PL9, ustedes pueden llegar hasta 4, hasta 5 miligramos. Entonces ya las mejoras genéticas no solamente se ven en la panza de gorda, sino en la larvicultura. Y si lo queremos expresar en términos de PL gramo, que es lo que más se utiliza cuando uno compra una larva, en el 2020 nosotros en PL12 llegamos a 200 PL por gramo, pero actualmente ya en PL9, 10 ya estamos en 200 PL por gramo. Esto también ha involucrado 3 días menos en los ciclos de producción en la agricultura. Normalmente son 21 días, ahora podemos llegar a 18 días de ciclo de producción. Son ahorros, son eficiencias que se están trabajando y netamente es con respecto al manejo, la alimentación, que se pueden obtener estos resultados. Bueno, y es lo que expresaba aquí, que esto de factores genéticas también viene en relación a la experiencia del pollo. ¿Por qué pongo esto en expresión? Por ejemplo, en el 80, un pollo de 2 kilos tardaba 52 días. Actualmente, en el 2010, puede estar entre 35 a 34 días alcanzando 2 kilos. ¿Y qué es lo que ellos han hecho? Igual que en camarón, hacer presión en crecimiento, seleccionar los animales más robustos que mejor sobrevivan para poder expresar. Y miren, pasa lo mismo en en pollos. En el 57, el día 0, cuando recién eclosionado, o sea, tenía 34 gramos. Actualmente ya está en 44 gramos el pollito. Entonces, hay una carga genética. Si nosotros extrapolamos esto a nuestras condiciones, se prevé, por eso digo, con buena nutrición, buen manejo y una alimentación asistida o alimentación automática, se prevé que entre 2027 y 2028 podamos llegar a tener una tasa de 0.62 gramos por día. Es importantísimo esto, pero si lo hacemos en simulación a lo que se viene avanzando, todo va a depender de la nutrición, del buen manejo y de la aireación, que ahora salió mucho en las conversaciones en la mañana. Y esto fue una simulación que también en el 2024 nosotros estamos llegando entre 70 días a 28 gramos. Se espera que con esa tasa de crecimiento podríamos llegar a 45 días a 28 gramos, incluso casi en un mes a un animal de 15 gramos. Pero ¿qué es lo que es importante que nosotros debemos de saber, que ya viene más embarcado en la nutrición? En los primeros estadios del camarón, menor a 1 gramo, el crecimiento es exponencial. Ese animal duplica su crecimiento día a día. Y esto involucra muchas cosas. Alta proteína, una mejor nutrición y un balance energético importante en los primeros estadios. ¿Qué pasa cuando el animal ustedes lo transfieran a una piscina de engorde 1 gramo, 1.5? Su crecimiento va a ser lineal. Van a crecer 2.5, 3 gramos por semana. Pero ¿qué pasa cuando queremos llegar a un animal de 40 a 48 gramos? Ahí cambia la película. Comienza a ser un plató. Se estandariza el crecimiento. Más que todo en machos, las hembras siguen creciendo. ¿Pero por qué? Lógicamente hay una respuesta fisiológica. El animal ya no se alimenta para crecer, sino para sus funciones reproductivas. Entonces, por lo general, sí hemos discutido, aumenta el factor de conversión, ya el crecimiento se estabiliza, el animal consume igual, pero no convierte lo necesario. Pero entonces, en un futuro, netamente es conseguir nutricionalmente algo que mejore la tasa de crecimiento después de 40 gramos, porque eso es lo que se viene determinando en muchas oficinas de producción. Un estancamiento relacionado con la tasa de crecimiento y tiene su explicación netamente a nivel fisiológico del camarón. ¿Cuáles son las principales herramientas de finca? Alimentación. Lo que hablábamos con respecto en las primeras etapas. Alimento de alta gama. ¿Qué quiere decir alimento de alta gama? Alta nutrición, alta digestibilidad,
seleccionado un alimento con las mejores materias primas en las cuales el animal pueda convertir lo que necesita. Acuérdense que en los primeros estadios el crecimiento es exponencial. No 2 gramos, sino que en cabo de un día dobla su crecimiento y necesita toda la protección, todos los aminoácidos balanceados para que pueda convertir. Y sobre todo, en los ciclos de engorde, en las precrías, el tamaño es importante. Yo me he encontrado incluso con centros de producciones en las cuales, en cierta forma, por ahorrar, tienen un animal de 0.5 y ya están con una partícula de 2 milímetros. O sea, eso también detalla mucho a dónde queremos llegar con la nutrición. Y en engorde también depende de las condiciones del medio, un alimento de alto perfil nutricional, que involucre todo el esfuerzo genético que se está haciendo, porque no lo van a expresar. ¿Qué pasa con la salud? De todas formas, nosotros en este ambiente no es un ciclo cerrado, es un sistema abierto. Las enfermedades, los continuos recambios involucran desafíos. Es trabajar con dietas de salud. Acuérdense que las dietas de salud no es un curativo al instante, no es un antibiótico, es un producto que prevé los problemas sanitarios. O sea, son preventivos. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos en esta forma para mejorar lo que nosotros queremos llegar como maximizar nuestra producción con estos 3 factores. Con respecto a la tecnología, bueno, creo que en la mañana se habló mucho de alimentación automática, pero sin embargo yo quiero destacar 3 puntos importantes. Potencia la mejora genética del camarón. Tenemos menos estrés, o sea, es decir, hay más animales saludables y por eso mejora la supervivencia. Minimiza el deterioro de la calidad y agua y suelo. A veces eso no lo consideramos, pero sin embargo sí es una ventaja productiva con respecto al deterioro de la calidad de agua y suelo. Y lógicamente, si ya nos vemos en la parte de económico, la alimentación automática mejora definitivamente el factor de conversión. Y aquí podemos una gráfica que muchos han de estar ya familiarizados con este tipo de alimentación. Esto es un manejo normal desde los primeros 10 días que comenzamos a hacer alimentación automática hasta los primeros 94 días de producción. Y aquí podemos ver cómo se maneja cronograma, alimentación automática. ¿Y qué pasa con una tabla estándar? Antiguamente, cuando se manejaba con tablas, comenzamos 7 días, plaf. Incrementaba 10%, plaf. Acá es distinto. No es lo que el técnico quiera o el presupuesto te dé por finca, sino lo que verdaderamente el animal te está indicando que necesita por día. Y aquí se va ajustando. Si el animal muda, hay un problema de mortalidad. Se murió el camarón y definitivamente te corrige el equipo para que no tengas una sobreconsumo de alimento que no está aprovechando por el camarón. Entonces, esas son las formas en las cuales se puede dar un panorama de una alimentación de precisión en las condiciones adecuadas de manejo. Y esto, el radio. Hay ocasiones en las cuales sí trabajamos con condiciones en las cuales no le damos la cantidad necesaria, el área adecuada para que satisfaga toda la biomasa que tenemos en una piscina de producción. Es muy importante determinar la biomasa que vamos a alimentar para establecer cuántos alimentadores vamos a colocar en una piscina y el área adecuada. Esto nos va a permitir que mayor cantidad de animales lleguen a la zona de alimentación, tengamos un mejor crecimiento y lo más importante, homogeneizar las tallas. 2 años atrás se decía, con alimentación automática aumento mis tallas, porque definitivamente decíamos no es lo mismo alimentar en toda la piscina que en solo un punto, pero sin embargo el problema radicaba en cómo no estábamos trabajando bien en una mejor área de alimentación. Esto es muy importantísimo para cuando se quiera trabajar en temas de alimentación automática. Otro punto, estabilizar la alimentación en base a la temperatura y oxígeno. Es determinar cuándo es la mayor concentración de oxígeno y temperatura en las cuales el animal está con la necesidad de alimentarse. Hay ocasiones en que yo me he encontrado en que estamos 25, 25, 25, 25. No se repite eso. Y eso es en cronograma. Pero ¿qué pasa cuando ya lo mandamos a sónico? Miren el modelo, qué es lo que el animal necesita. En las primeras horas, incluso con un oxígeno alto, el animal muy poco se alimenta, no más del 10%, pero sin embargo a partir de las 10 de la mañana ya vienen las mejores condiciones en las cuales el animal puede consumir el 70% entre las 10 hasta las 2 de la mañana y luego obviamente
hay una disminución importante en términos de alimentación. Y finalmente, para ver el tema de tecnificación en la alimentación automática, vemos cuál es el impacto entre trabajar con cronograma y con sónico, es decir, con alimentación asistida. Definitivamente el costo de producción puede bajar entre un 26%. Eso es muy importante. El factor de conversión 20%, crecimiento se ve una mejora del 25% y en términos de supervivencia puede ser en un 14%. Esas son las diferencias entre cuando estamos alimentando 2 o 3 veces al día versus la alimentación asistida con alimentación automática. ¿Qué pasa? Terminamos el manejo con la alimentación automática y sí he tenido muchas preguntas. Bueno, ¿cuántos HP voy a colocar en mi piscina según la densidad o la biomasa que voy a cosechar? Hicimos un ejercicio importante en el 2021 en las cuales comenzamos con, nosotros medimos por kilos por metro cuadrado, que si lo transformamos son 2.7 toneladas, 2.500 kilos por hectárea, las cuales definitivamente a esa biomasa, con un recambio mayor al 12-15%, no hay necesidad de suplementar alimentación. Pero sin embargo, cuando un camaronero quiere subir un 25%, ya tenemos que aumentar un 4 HP. Cuando queremos hacer el salto un 60%, es decir, 5 o 6 toneladas, 8 HP, y cuando queremos dar el salto mayor, alrededor de 8 toneladas, un 33%, deberíamos estar al menos con 10 HP. Estos no son teóricos, son nominales, o sea, efectivamente porque entre diésel y eléctrico tienes un porcentaje de pérdida, pero actualmente ya se está trabajando entre 12 a 14 HP. ¿Qué pasa? ¿Por qué aumento más? No es estándar esto, porque ustedes tienen que considerar dos cosas. No solo el camarón respira, te respira la columna de agua, te respira el suelo y el alimento también te respira. En menor proporción, pero sin embargo, si ustedes hacen una respirometría de columna de agua y suelo, pueden directamente determinar cuál es la cantidad de aireadores, HP, que van a utilizar por hectárea según el modelo de producción que van a trabajar en su piscina. Otra cosa de las preguntas importantes es, ¿aumento de la densidad, baja mi crecimiento? Definitivamente no baja el crecimiento. Hay un criterio importante, que el crecimiento no está limitado por la densidad. Hay cosas que dependen, son del manejo del alimento y la disponibilidad de oxígeno. Y hay aquí un ejemplo muy importante. Aquí hicimos unas pruebas con distintas biomasas y oxígenos y crecimiento. Por ejemplo, teníamos 9.8 toneladas con un oxígeno de 2.3. El crecimiento era apenas 3 gramos por semana. Aumentamos la cantidad de oxígeno por 2 semanas, creció a 3.4. El oxígeno a 3.5, 3.8. Y sumemos el oxígeno a 3.8, la tasa de crecimiento llegó a 4.2. No hay problemas de densidad, números de organismos por el crecimiento. Todo involucra la cantidad de alimentos. Si comen 10 animales bien, pueden comer hasta 30, pero depende la entrega del alimento y los requerimientos de oxígeno. Creo que me estoy pasando el tiempo, pero denme 2 minutos que ya termino. Otra de las cosas importantes es la digitalización. Por suerte tenemos muchas empresas que están trabajando mucho en cómo tener su finca en la palma de su mano. Ustedes tranquilamente en su computadora pueden ver todas las variables, cuántas piscinas están en producción, temperatura, oxígeno del día, el consumo por toneladas. O sea, hay una disponibilidad muy buena de información, pero sin embargo hay que trabajar mucho en la digitalización de los datos. Nosotros tenemos datos de una forma increíble. En un ciclo de producción tú puedes tener hasta 1.200 datos en una sola piscina por día. Pero ¿cómo ejecutas eso? Entonces, una de las cosas importantes es adaptar al cambio en el sentido de aumentar la eficiencia productiva con los datos, mejora la toma de decisiones, optimiza los recursos, incrementa la competitividad y rentabilidad y sobre todo permite crear nuevas propuestas para dentro del sistema de producción. Pero sin embargo hay oportunidades que hay que hacer con respecto a la digitalización. No todas las personas se familiarizan con los medios digitales. Eso es importantísimo. Hay que hacer una adaptación. Hay archivos que pueden perderse o compartirse y definitivamente el proceso de digitalización no es inmediato. Hay una curva de crecimiento que hay que transportarla. Y estas son las principales herramientas. El Excel,
todo lo tenemos, pero sin embargo, límite de lata y nada segura. Se puede transferir muy rápido entre compañía y otra. De la base del Excel se está trabajando en muchas áreas. En el Power BI hay una integración, puedes hacer análisis predictivo, pero sin embargo también hay un límite con la capacidad de la data. Hay otras empresas que se están trabajando con planificadores de recursos empresariales, que son los conocidos con ERP. Hace muchos años la gente sí podía integrar recursos humanos, compras, logísticas, pero ahora se está integrando mucho la data productiva, que eso va a acelerar mucho el crecimiento, las tomas de decisiones dentro de una organización. La última parte es gestión de personas. Aquí sí, deme un minuto, esto es importantísimo. Es clave seleccionar colaboradores. Hay un análisis que estamos haciendo y no solo, yo pienso que pasa aquí en Ecuador. La nueva generación no quiere estar 15 días, 20 días en finca. Quieren otro tipo de necesidades. En mi época era feliz trabajando en una finca 10 días, 11 días, pero la nueva tendencia ha cambiado. Entonces sí tenemos que hacer una selección de los colaboradores, condiciones de viviendas adecuadas, en las cuales ellos se sientan, digamos, en unas condiciones en las cuales puedan desarrollar su talento. Continua capacitación. Yo recomiendo 2 modelos. El ATCA, que es importantísima para camaroneros, en las cuales nosotros tenemos que trabajar con la conciencia. ¿Por qué estamos haciendo esto? El deseo de hacer cosas nuevas, el conocimiento, habilidades y reforzar todo lo aprendido. Y finalmente un modelo Kotter, que eso se lo realiza para los mandos medios o líderes o supervisores, en las cuales proporciona 8 marcos o pasos para liderar el cambio. Eso es importantísimo cuando ustedes tienen generaciones nuevas de 22, 25 años, en las cuales puedan trabajar con este modelo. Involucrar su equipo, establecer los objetivos claros. Todos sus colaboradores están completamente claros cuál es la meta del 2026 o del 2030. Ellos quieren, a veces las nuevas generaciones quieren ser parte de ese crecimiento, que tengan los objetivos claros. El plan de crecimiento, comenzaste con supervisor, quieres ser jefe de zona y demás. Establecer una cadena y el manejo del cambio. Con el ATCA, hay que hacer un buen manejo del cambio con la tecnología, alimentación automática, aireación y sobre todo la digitalización. Considero que la gestión de personas es el corazón de la mejora en toda finca. Ustedes pueden tener los mejores equipos con equipos sumamente sofisticados, los más caros del mercado, pero si no trabajan en todas puede ser que el proyecto no sea completamente exitoso. Bueno, ¿y qué para llevar a casa? Porque ya me están viendo. Un buen manejo y herramientas de control según una producción sostenible. El control y el buen manejo. Las enfermedades son cíclicas, siempre van a estar, pero tenemos que tener buenas condiciones para evitar condiciones para su desarrollo. Los factores camarón, agua, suelo y manejo son dinámicos y sobre todo condependientes, y su buena gestión a lo largo del ciclo de producción establece buenos resultados productivos. Gracias por su tiempo. Quiero permitirme agradecer, yo estoy de visita acá, al equipo técnico comercial de Scretin, por todo el recibimiento que he tenido acá, y también felicitarlos por su excelente trabajo y sobre todo que ellos están sembrando un granito de arena para la transferencia de conocimiento y tecnología en México. Y también agradecer a ustedes por su tiempo. Gracias. Marita, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero pueden buscarte en el stand de Scretin. Ahí te pueden encontrar, Marita, para cualquier inquietud.